Vamos, doctor. Muy buenas tardes, público presente en este segundo Congreso Científico de Productos Nativos del Perú, con iniciativa de poder demostrar hacia todos ustedes la viabilidad y el conocimiento de un staff de profesionales que están con la iniciativa de mejorar en base a sus conocimientos y también expresarnos todo lo que se encuentra en nuestra biodiversidad. Tenemos el agrado de tener ahora al magíster Walter Martín Leiva Molina, el cual ha tenido el placer de expresar su conocimiento con la experiencia en infraestructura natural para la seguridad hídrica en los Andes semiáridos. Sabemos muy bien que nuestro ecosistema es variable, tiene muchas características diferentes y nosotros no somos ajenos a tener que informarnos más cómo se va comportando esas características en nuestra vida diaria. Porque el día de hoy nos acompaña esa iniciativa de querer mejorar más con respecto al conocimiento que tienen nuestros profesionales. Jimmy, por favor, ¿podrías darnos un poco de la reseña de vida de Magíster? Efectivamente, doctor John. Bueno, el ingeniero Walter Martín Leiva Molina es licenciado en física y cuenta con una maestría en física con mención en geofísica. Es investigador del Laboratorio de Ecotoxicología y docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es coordinador del programa Agua Andes del Centro de Competencias del Agua. Es investigador adherente del Laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuenta con experiencia en la caracterización ecohidrológica de sistemas de humedad altoandinos, empleando imágenes de satélites, datos hidrometeorológicos y análisis físico-químicos para la generación de escenarios y transmitirlos hacia la toma de decisiones. Asimismo, es especialista en la gestión y ejecución de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales asociados a ecosistemas y a prácticas de recolección de agua de lluvia en la región andina. Adelante, doctor, puede presentar su ponencia. Bien, gracias. Procedo a compartir pantalla. Permítame, por favor. ¿La visualizo? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación a la comisión organizadora y a la vez también muchas gracias por la invitación para poder impartirles esta charla, la cual está titulada como Experiencias de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en los Andes Semiáridos. Bueno, en línea con lo que ya ha sido la presentación que han hecho para con mi persona, de alguna manera voy a buscar complementarla para que tome sentido dentro de lo que les voy a mostrar dentro del contenido de la presentación. Y es que esta presentación, mejor dicho, reúne aportes desde un trabajo realizado desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de otro lado desde el Centro de Competencias del Agua, a ambas instituciones a las cuales pertenezco. En primer lugar, el trabajo a nivel de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha llevado a cabo desde el Laboratorio de Ecotoxicología, un laboratorio que es dirigido por el doctor Raúl Loaiza, donde desarrollamos las líneas de investigación que ven en pantalla. Y esas líneas se llevan a cabo más que nada a través de una recolección de datos en regiones de nuestra región andina, y luego pasan a un procesamiento en laboratorio en general. Dentro de ello hemos visto de desarrollar proyectos asociados a lo que es la calidad ambiental, en lo que es la ecotoxicología y sobre todo también rescatando aspectos asociados a la ciencia ciudadana y a las TICs, la tecnología de información. Luego, en relación a lo que es el Centro de Competencias del Agua, pues el Centro de Competencias del Agua es una organización sin fines de lucro, cuyo mandato principal es el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la gestión integral de los recursos hídricos y a la vez en la sostenibilidad y buscando sobre todo la formación del talento.
Cuando digo formación de talento, me refiero principalmente en que dentro de los proyectos se busca el nivel de involucramiento adecuado de estudiantes que estén en un proceso de formación inicial, hablamos de un pregrado, y a la vez también de la fase del posgrado, a nivel de maestrías y doctorados. Y dentro de estos proyectos, pues aquellos que estén asociados a la región andina recaen sobre lo que es el programa Aguandes, del cual a la fecha soy el coordinador. Este programa Aguandes es una iniciativa interdisciplinaria que busca el desarrollar o generar metodologías y generar resultados de estudios asociados a cabeceras de cuenca hidrográfica en los Andes peruanos. Mayores detalles de esta entidad pues los pueden encontrar en la web que dejo aquí en la parte inferior. Luego, esta colaboración entre lo que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el CCA maneja un esquema como el que ven en pantalla, donde existe una colaboración, un involucramiento entre diversas universidades, tanto nacionales como también internacionales, y a la vez se establecen sinergias con diversos organismos, tanto públicos como privados, llámese adscritos al sector ambiente, como también colaboradores desde lo que es Francia, como el IRD, y de a nivel de lo que es Perú, también con el Instituto Montaña y con DESAN. Entre estas organizaciones se busca llevar a cabo proyectos de investigación por medio de la postulación a diversos fondos, fondos que pueden provenir de USAID, desde el fondo, la colaboración americana, o también desde la parte inglesa, como puede ser la IWCN o la Lloyd's Register Foundation. Entonces, a través de estos fondos lo que se busca atender es necesidades que se plantean desde los principales tomadores de decisiones en el país, pues, en el caso de lo que es el Ministerio del Ambiente, el ANA, el gobierno regional y el CENAMI. Entonces, a partir de las necesidades que se evidencian que hay en estas instituciones, pues se plantean las ideas de proyecto y se involucran diversos investigadores para su desarrollo. En este caso, hoy la charla va a abordar contenido de dos proyectos. El primero de ellos, referido a lo que ha sido el fortalecimiento de capacidades en el manejo sostenible de humedales de cabeceras de cuenca andina. Y el segundo de ellos, que está asociado sobre todo a las comunidades campesinas, soluciones basadas en la naturaleza y el conocimiento tradicional. En este caso, el primero de ellos cerró hacia lo que es fines de febrero del 2020, justo antes de inicios de la pandemia. El segundo fue adjudicado hacia fines del 2019 y toda su operación se dio bajo condiciones de pandemia. Entonces, estos detalles son, digamos, importantes de mencionar porque de alguna manera sumaron la complejidad de desarrollar investigación en esta región andina en general. ¿Ok? Entonces, lo menciono más que nada para que lo tengan presente dentro de lo que vaya explicando dentro de mi presentación. Y yendo netamente en atención a lo que nos propone el Congreso, y por su asistencia les agradezco, eh, nos plantea la siguiente frase, ¿no? Impulsando ciencia para conservar nuestra biodiversidad. Y mi presentación va a buscar abordar este desafío de contenido dentro de dos bloques, ¿no? Primero hablar de lo que vemos como impulso de la ciencia y cómo a través de ello se va a buscar también impactar sobre la conservación de la biodiversidad. Entonces, para entender estos dos bloques, de alguna manera les he planteado estos dos bloques de contenido. El primero de ellos se centra en abordar lo que es la generación de evidencia científica, basada en análisis de la biodiversidad que se encuentra localizada hacia los Andes de nuestro país. Y dentro de ellos, principalmente me voy a enfocar en cómo se ha venido dando el empleo de la biodiversidad para el desarrollo o el uso de metodologías de evaluación de ecosistemas de montaña. Y el segundo bloque va a mostrar una alternativa de desarrollo adaptable a las características y condiciones de los Andes peruanos, específicamente mostrándoles el caso de proyectos de un análisis de proyectos de desarrollo que han planteado medidas de siembra y cosecha de agua. Entonces, esos son los dos bloques que voy a abordar a través de la siguiente estructura de presentación. Primero vamos a hacer una revisión de introductoria sobre los aspectos conceptuales más relevantes. Luego pasaré a mostrarles las metodologías de evaluación que se han contemplado y que en las cuales se han aplicado usando la biodiversidad. El tercer bloque va a ser lo que vamos a ver sobre el análisis que se ha hecho a proyectos asociados a siembra y cosecha de agua y verlas como unas alternativas de desarrollo en la región andina. Y finalmente cerraremos con unos comentarios finales. Partimos entonces. En cuanto a la introducción,
Pues el primer detalle conceptual con el que quiero posicionar mi presentación es que hablar desde la cordillera de los Andes, ¿no? En este caso les muestro una vista satelital en el cual podemos ver toda esta estructura montañosa que recorre gran cantidad de países a lo largo de Sudamérica y donde tiene una importante funcionalidad tanto hidrológica, climática y sobre todo a nivel territorial de nuestro país, ¿no? Esta cadena montañosa ubicada sobre la costa occidental de Sudamérica y que atraviesa 7 países por medio de los 7.000 kilómetros de extensión que tiene, constituye la estructura topográfica más larga del planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, este factor, de alguna manera, va a generar toda una variación de condiciones en lo que son las ciudades que se desarrollan en su entorno y también incluso Cuenca abajo. Pero esta región andina, pues tiene particularidades en cuanto a su descripción. El primer detalle importante a tomar en cuenta sobre los Andes es que la población, mucha población se ubica sobre ella. Esta información que les muestro en pantalla, que es propiedad, o bueno, ha sido generada desde la Iniciativa Andina de Montañas, nos informa que 68 millones de personas habitan en los Andes, dentro de los diversos países que ven en el mapa, este punto, y 21 millones son descendientes de los pueblos originarios. Un detalle importante a tomar en cuenta, es decir, hay mucha población que habita en los Andes. Asimismo, otro aspecto importante es que se está padeciendo de diversos cambios, ¿so? Dentro de lo que se conoce o se conceptualiza como el cambio climático. En esta imagen que ven ahora en pantalla, pues les muestro datos asociados a lo que es el cambio en cuanto a la temperatura media anual, donde nos dan de información que se ha identificado un incremento de la temperatura media anual a nivel de lo que es los Andes, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El ratio de cambio es de 0.2 grados por cada década en esta proyección. Y a nivel de lo que es el globo terráqueo, pues se tiene un incremento registrado de 0.18 grados por década. Luego, dentro de ver el aspecto climático y ahora pasando a lo que es la precipitación, se ha visto que entre el 80 al 100% de toda esta variable, o bueno, de la cobertura glaciar que poseemos en los Andes, y por eso son denominados los glaciares tropicales, se han visto esta cantidad de disminución proyectada sobre su área. Y lo que es hacia el final del siglo, se espera también una proyección de desaparición dentro de lo que han sido reportes que ha generado el INEGEM, adscrito al sector del MINAM. Y a la vez también que estos cambios que pueden ser dentro del derretimiento glaciar es que nos dan información que un 0.5 a un 1.5 metros para el final del siglo va a ser las proyecciones sobre el incremento del nivel del mar que vamos a tener por estas variantes. Ahora, además de ello, y ahora sí centrándonos netamente quizás al contexto de nuestro país, en el Perú, nosotros vamos a visualizar una variación en las condiciones de los Andes. Sobre todo, en este caso, en este slide, lo que les muestro es una variación en cuanto al paisaje dentro de lo que son ecosistemas de montaña. Uno de ellos son los humedales altoandinos, dentro de lo que son el tipo bofedal. Se va a visualizar cómo se produce un gradiente o una diferencia entre lo que es las condiciones de humedad. Vean cómo es un paisaje de un humedal en lo que es en el sur del país, a lo de la cuenca Cachi en Ayacucho, y cómo esto va cambiando conforme se va yendo de sur hacia el norte, pasando por la parte de la región andina, en la parte de la cuenca Chillón. Vemos que se va incrementando un nivel de humedad que luego hace llegar hacia el norte del país es mayor. Y a la vez es importante tomar en cuenta de que hay una variación en cuanto a la elevación. En este caso, del sur llegamos a sobrepasar los 4.000 metros, mientras que ya hacia la región norte, en dirección al Ecuador, se tienen picos por lo mucho de 3.800 metros. Y esto a su vez nos muestra pues una variación en el paisaje como los que ven acá. Incluso es importante resaltar que existen zonas de transición, como lo pueden ver una vista de lo que sería un humedal en la cuenca del Santa, donde pueden ver elementos quizás muy parecidos a lo que es el paisaje de una cuenca ubicada en la región Lima y otra en Cajamarca. ¿Sí? Entonces, eso es un detalle muy importante a tomar en cuenta porque principalmente lo que
voy a abordar en esta charla se encuentra bajo condiciones semiáridas. Es por ello del nombre del título de la presentación. Luego, pasando a un segundo concepto importante y que se hace mención también en la charla, es hablarles sobre la infraestructura natural. La infraestructura natural está conceptualizada como un sistema interconectado de componentes del ecosistema. Hablamos de agua, suelo, subsuelo, vegetación y biodiversidad, que realiza una o más funciones, es decir, su funcionalidad nos permite recibir servicios o beneficios. Y dentro de esos servicios se encuentra la regulación hidrológica, el secuestro de carbono, mitigación de inundaciones, la regulación del clima y el control de la erosión. Ahora, es importante tomar en cuenta que la infraestructura natural no únicamente habla de ecosistemas. Ahora les mostraré por qué. En este caso, el primer bloque que muestro es asociado a ello, y este esquema que ven acá nos muestra los componentes más resaltantes de los ecosistemas y que ha sido tomado del análisis de los conceptos claves del Mapa Nacional de Ecosistemas publicado por el MINAN en el 2019. Y dentro de ello, la interacción entre estos componentes va a generar esa provisión de servicios ecosistémicos, que son parte de esta descripción de la infraestructura natural. Adicionalmente a lo que es la funcionalidad que tienen los ecosistemas, para nuestro contexto, en el contexto peruano, y sobre todo hacia lo que es los Andes en la región sur del país, se suma también, o se hace mucho más conocido, aquellas componentes que están asociadas a la infraestructura natural que están referidas a la ingeniería andina, ¿no? Más que nada, quizás la mayoría lo ha escuchado como las prácticas de recolección de agua de lluvia, entre las que se van a encontrar las terrazas, los andenes, los canales rústicos, o quizás hacia la región Lima les va a sonar más lo que es amunas, los reservorios rústicos como las cochas, y dentro de ello es importante tomar en cuenta que tanto ecosistemas como la parte de las prácticas de recolección de agua de lluvia van a tener una interrelación dentro de las diversas escalas que ustedes visualizan en este esquema, yendo a analizar cada una de esas unidades funcionales como infraestructura natural y su influencia sobre la escala de paisaje y luego hacia nivel cuenca. Todo esto tomando en cuenta la gradiente de elevación que tenemos, ¿no? Desde las partes altas y lo que beneficia a Cuenca Bajo a la población más ubicada en un centro urbano. El siguiente concepto que busco rescatar en esta presentación es, o transmitirles también, es el de siembra y cosecha de agua, ¿no? Que dentro de los últimos años creo que ya ha sido bastante mencionado, pero veamos a qué se refiere. La siembra y la cosecha de agua es un conjunto de medidas para incrementar la disponibilidad de agua mediante el almacenamiento de agua de lluvia. Esas medidas pueden estar orientadas a promover la infiltración, la recarga de aguas subterráneas o la recolección superficial. Entre las prácticas más distinguibles tenemos la construcción de cochas, la construcción de zanjas de infiltración y también de munas. Luego tenemos el aprovechamiento óptimo de agua mediante andenes y terrazas. Está también considerada la forestación y el manejo de humedales, bofedales, praderas, entre otros sistemas similares. En este caso ustedes visualizan una cocha en la fotografía de aquí y en la parte inferior lo que es un sistema de andenes de Andamarca. Ahora bien, viendo de clasificar o de subdividir de manera más precisa, ¿qué nos referimos con siembra de agua? La siembra se va a referir a la recarga hídrica del suelo, el subsuelo y los acuíferos. Se va a relacionar principalmente con las medidas que incorporan agua de lluvia por infiltración, ¿sí? Mientras que en el caso de la cosecha se va a referir a aquellas que están asociadas al almacenamiento del agua de lluvia captada o interceptada por cuerpos superficiales, llámese las cochas o mini represas, o también incluso las subterráneas, como por ejemplo los vasos de infiltración. En síntesis, estas prácticas lo que realizan es que interceptan y almacenan agua de lluvia, la retienen para incrementar su infiltración, para luego aprovecharla con fines productivos o domésticos en las épocas de secas, que en la zona andina se extienden entre abril y noviembre. Particularmente aquí rescato el hecho de que en la zona sur de nuestro país se vive bajo unas condiciones de estacionalidad. Es decir, hay un periodo húmedo muy bien marcado en las épocas de lluvia, mientras hay otro seco, donde no hay lluvias. Entonces, ante ese periodo de no lluvias, es donde se requiere tener reservas de agua, y estas reservas pues se pueden lograr a partir de contar con infraestructura natural y a la vez sumándole acciones asociadas a la siembra y cosecha de agua en general. ¿Ok?
Ahora, habiendo dado esos conceptos, voy a pasar a abordar el segundo bloque de mi presentación, la cual corresponde a mostrarles metodologías asociadas a la evaluación de ecosistemas de montaña donde se han empleado biodiversidad. Concretamente vamos a ir sobre el bloque de los ecosistemas y el ecosistema sobre el cual les voy a dar la referencia es sobre los bofedales. En este caso, este trabajo de investigación se localizó en Ayacucho, dentro de lo que es el ámbito de la cuenca Cachi y dentro específicamente de lo que es la microcuenca de Chicllarazo, en una quebrada llamada Milpapampa y dentro de la cual se han aplicado las metodologías que les voy a mostrar. La primera de ellas se asocia a lograr evaluar la condición del ecosistema, es decir, en este caso del bofedal, con base en lo que es la composición florística. Aquí más que nada resalto el aspecto de que dentro de toda esta configuración que tienen los Andes, pues por esta variabilidad topográfica, por esta variabilidad climática, es posible que tengamos una gran cantidad de composición florística, la cual de alguna manera nos va a dar señas o nos va a dar va a servirnos de indicador para saber en qué condición está la cobertura y el mismo ecosistema, en este caso el bofedal que estaríamos evaluando. Para ello se aplicó la metodología que ustedes están viendo en pantalla, la cual se ha basado en el método de transecto lineal a partir de lo que es Parker modificado, esa es la denominación. Ustedes pueden ver en esta figura cómo esa metodología se centra en tender un cordel, el cual tiene 100 puntos marcados, de manera aleatoria la distribución del cordel se da, y lo que se pasa a hacer es registrar las diferentes especies que se va a encontrar en cada punto que se haya marcado, ¿sí? Eso de alguna manera se contrasta con un catálogo que ya se tiene registrado de especies conocidas y sobre ello se arman registros que luego se digitalizan, ¿sí? Entonces lo que aquí pueden visualizar es la secuencia de estos pasos que he mencionado y los instrumentos que se han empleado para ello. Toda esta información luego se sistematiza y mediante sistema de información geográfica, donde ustedes en esta parte pueden ver dentro de esta microcuenca en la que se ha trabajado, la distribución de los transectos. Y lo que ven en verde justamente son las coberturas de bofedal, lo cual se ha identificado con el apoyo de imágenes de satélite. Ahora bien, en este caso, cada uno de estos transectos ha tenido un registro de composición florística que se ha identificado ahí y luego todo eso se consolida en una única base de datos para identificar qué especies son las que están presentes dentro de este sistema de bofedales. ¿Ok? Lo que resulta de esos análisis es que se obtiene el porcentaje de familias de especies florísticas dentro del sistema de bofedales. En este caso, para la quebrada de Milpopampa, que es el ámbito de estudio que se ha tenido, se vio de que principalmente la especie que más presente está, en un 31.98%, es la juncasia. Esto hacia lo que es mayo del 2019. Mientras que para otra fecha, justamente viendo el caso de la diferencia de estacionalidad, hacia lo que es octubre, hacia lo que sería un cierre de época seca, se mantiene igual la misma especie juncasia, ¿sí? Esto de alguna manera está acompañado de otros componentes, no entro en detalles por una cuestión de tiempo, pero la idea es que se identifique los porcentajes que tenemos de familias a través de ese método y recolección de la composición florística. A partir de esta data, es que uno también puede revisar la distribución o que haya tenido sobre cada una de estas especies, de estos individuos, perdón, que se han muestrado, y sobre ello ver la cantidad de apariciones que se ha tenido. Eso es lo que ustedes visualizan en esta gráfica, y podemos visualizar, por ejemplo, en este primer gráfico, que hacia lo que es un bofedal ubicado hacia los 4.400 metros sobre el nivel del mar, la especie que se ha identificado es la Disticha muscoides, en mayor cantidad de apariciones, con 171 individuos identificados. Esto de alguna manera corresponde con el reporte que ya se tiene sobre los bofedales, donde la Disticha muscoides es una de las especies más representativas de este ecosistema. De igual manera, el escenario no cambia para lo que sería una época de cierre de época húmeda, perdón, de época seca, mientras que esta es la época de cierre de época húmeda. Y para el mismo bofedal, hacia esta fecha se mantenió.
Es decir, sí nos está dando luces o correspondiendo sobre lo que ya se tiene dentro del marco conceptual de este ecosistema. Lo mismo va a de realizar con el resto de individuos que se ha identificado dentro de la aplicación del método del transecto. Ahora, esta información, digamos, toma interés a partir de que estas especies sean clasificadas como deseable, poco deseable o no deseable. Y cuando hablo de deseabilidad me estoy refiriendo a, a la vegetación o la especie vegetal que es de agrado del ganado. Es decir, qué tanta cantidad de especie vegetal que se tiene en este ecosistema es del gusto del ganado y que le serviría a un poblador que se dedica a esta actividad económica. Entonces, en este caso, para lo que ha sido el cierre de la época húmeda, pues se tiene un 68% de especies que son deseables y del gusto del ganado, mientras que en el caso de las especies no deseables es de 7%. Esto nos muestra la razón por la que muchos ganaderos pues pastean en estos ecosistemas. De igual manera como podemos hacerlo por el grado de deseabilidad, hicimos el análisis pero discriminando 3 niveles de cobertura de bofedal, 3 ecosistemas en diferentes alturas para lo que ustedes vieron hace un momento entre lo que es 4.400, 4.300 y 4.250, es lo que ustedes ahora ven aquí distribuido por nivel de deseabilidad, yendo desde el que está en la parte más alta hacia el de menor altura, así de 4.400 hacia 4.200 y tantos, ¿ok? Como pueden ver, aquel que se encontraba a mayor altura es el que tiene justo un mayor porcentaje de especies que son deseables. Y esto principalmente se da porque ya hacia las partes más bajas es donde se nota también una cierta presencia de otras actividades económicas y a la vez presencia también de pobladores que tienen viviendas alrededor de estos ecosistemas. Toda esta información que se ha recolectado a nivel de la composición florística y luego que nos ha permitido analizar los estados, el nivel de deseabilidad, nos permite generar un nivel de puntajes. Esto ya con base en tablas o referencias que se tienen en la literatura y las cuales nos van a permitir establecer la condición en la cual se encuentra el bofedal con base en esta composición florística. Esta composición florística para el sitio de que hemos trabajado nos muestra que el puntaje que ha obtenido, por ejemplo, el bofedal que está sobre los 4.400, obtiene un puntaje de 79.7, sobre el cual califica hacia una condición de bueno. Y esta evaluación se repite de igual forma para los otros 2 niveles de altura, y donde también los bofedales llegan a alcanzar, por el puntaje que han obtenido, la condición de bueno. Para el caso de la época cierre de la época seca, de igual manera se procedió con el mismo análisis y los resultados que se obtuvieron es que para el bofedal hacia los 4.400 se encuentra en una condición de excelente, el segundo nivel que está sobre los 4.300 más o menos, igual manera excelente, y para lo que es el bofedal hacia 4.200 es bueno. Entonces con este caso nos está sirviendo toda esa composición florística para poder establecer un nivel de condición de este ecosistema. Y el segundo dato importante a partir de la aplicación de esta metodología es que también nos va a brindar información para el uso o manejo que se puede tener sobre ellos. Y el dato que principalmente es de utilidad es hablar de lo que es la capacidad de carga animal, es decir, cuánta capacidad estaría teniendo ese bofedal para resistir que sea pasteado por una cantidad de, de ganado específica. En este caso nos muestran, como pueden ver en la gráfica, una distribución entre valores de 3.5, 3.3 y 3.5, muy cercanas a los 3 niveles de bofedales por altura, y lo que nos está indicando es la cantidad de cabezas de ganado por hectárea dentro del periodo de año que permitiría que sean pastoreadas bajo las condiciones que nos ha dado la composición florística, y ello nos ha llevado a brindarles esta información, por ejemplo, a la comunidad de Chillarazo, de Chuschi, en esta zona, para que lo tomen en cuenta dentro de lo que sean sus actividades en este ámbito. Entonces, esta información es lo que le dice a la población, es decir, si cuánto ganado te conviene pastorear dentro de un tiempo determinado, y que da también oportunidad al ecosistema de justamente cumplir con ese ciclo de producción, ¿no? Entre lo que es justamente la provisión del agua
el almacenamiento en el suelo y luego el crecimiento de la vegetación, para que luego nuevamente el ganado pueda consumirla. Eso es lo que pueden ver en estos gráficos. La segunda metodología, en la cual se ha aprovechado la biodiversidad que posee la región andina, es dentro de lo que es la aplicación de una evaluación de calidad de agua empleando bioindicadores. Y cuando me refiero a bioindicadores, pues estamos hablando de lo que son los macroinvertebrados. Estos organismos de alguna manera van a estar, es posible de identificar o establecer una relación entre su presencia dentro del agua respecto a la calidad, ya que cada uno de ellos va a ser resistente o no a las condiciones del agua, dentro de lo que sean los cuerpos lóticos o lénticos, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto de establecer como metodología aquí es la metodología asociada al índice biótico andino. Este índice se basa en justamente en, en la biodiversidad que vaya a tener a través de los macroinvertebrados, y la metodología parte de realizar la colecta por medio de la utilidad de redes. Hay esta red que ustedes ven aquí, está la otra red también que se llama Surver, en la cual permite hacer la colecta pero de un curso de agua. En este caso desde un cuerpo léntico lo que se está sacando con esta red. Luego de hacer la colección, se realiza la separación morfotípica y el conteo de los macroinvertebrados, para luego con ese conteo armar un registro donde se hace la identificación a nivel de familia, y de lo cual vamos identificando la cantidad de apariciones que haya tenido una u otra familia, y a eso otorgarle puntajes. Cosa que cuando uno ya tiene su registro totalmente armado y de acuerdo a los puntajes que establecen las tablas del índice biótico andino, poder otorgar un puntaje a ese punto de medida. Entonces, esos puntos de medida, luego, obteniendo ya sus puntajes, van a entrar a ser analizados con el registro o los estándares que nos establece este índice biótico andino, en el cual los puntajes asociados son para una categoría de excelente, es decir, estaría una agua excelente, bajo una condición ecosistémica, no estamos hablando de agua para consumo, ojo, sería sobrepasando los 70 puntos, mientras que una condición buena estaría hacia los 45 a 70 puntos, la regular de 27 a 44, la mala entre 11 a 26 y una muy mala con un puntaje menos de 11. Entonces, a partir de lo que vaya a ser esta correlación entre el puntaje que haya obtenido el punto de monitoreo y el índice, es que uno puede establecer esa condición sobre el agua. Para este caso, dentro de esta misma quebrada, nosotros hicimos la colecta con todo el equipo de investigadores para generar este mapa que ustedes visualizan en pantalla. Un mapa semáforo en el cual podemos ver cómo va variando la condición del ecosistema, y eso lo pueden ver, recuerdo, a la escala que les he mencionado hace un momento, dentro de la quebrada de lo que era el bofedal de los 4.400 hacia los 4.200 y teniéndonos una intermedia. Los puntos donde ven un símbolo de casitas porque había evidencia de presencia de comuneros, y dentro de lo cual, por suerte, y esa es una buena observación que hicimos en el proyecto, ellos no habían, digamos, implementado sus viviendas o incluso también sus mismos almacenes, alterando la funcionalidad que tenía el sistema natural de bofedales, sino más bien habían visto la manera de generar el menor impacto posible y ubicarse en zonas donde no vayan a tener tanta influencia sobre sus actividades, su día a día. Entonces, además de poder ver esta distribución de los valores mediante el mapa semáforo, aquí lo que busco transmitirles también es que vean la secuencia entre la condición del agua, de pasar de tener condiciones de regular hacia lo que es buena principalmente, se va a ver un punto hacia la zona media donde se tiene una condición de muy mala y mala. Y esto es una medida, quiero ser claro con ellos, que es puntual sobre esa zona. Es decir, el punto que se estaría muestrando probablemente tiene alguna influencia que lo hace estar en esas condiciones de mala. Y en este caso, lo que vimos es que justo se da entre el ámbito de dos viviendas, probablemente por el uso que le puedan estar dando al agua o incluso también para el desecho de las aguas servidas que estas viviendas podrían estar usando. Entonces, en este caso, el índice nos está sirviendo para hacer notar ello.
Y luego, hacia lo que es ya el bofedal de los 4200, es decir, en dirección hacia abajo, notamos que se tiene unas cualidades de regular y buena, es decir, notamos que el flujo, el curso de agua se recupera, y es donde también podemos tener o mostrar indicios de que está habiendo una regulación de contaminantes, donde uno de los posibles actores de esto sería el mismo sistema de bofedal, que entre los servicios que provee está la regulación de contaminantes. ¿Ok? Luego, eso también, estos análisis nos permitió desarrollar un perfil topográfico como el que ven acá. Este es a partir de tomar un modelo de elevación digital, y sobre lo cual también empezamos a hacer notorio qué actividades se llevan a cabo dentro de estos 4 niveles. En la parte alta, por ejemplo, se tiene presencia de actividad en la parte ganadera, entre lo que es el tipo de ganado alpaquero y a la vez también el ovino, ¿no? Entre ellos dos, digamos, ya hay recomendaciones en cuál es más conveniente o no, pero simplemente aquí estamos conviendo con comunicar qué es lo que identificamos, ¿sí? Luego, cuenca abajo, ya hacia el nivel 2, hacia los 4.300 más o menos, identificamos también que había presencia de ganado vacuno. De este también ya hay observaciones y sugerencias para un adecuado manejo, porque no siempre es el mejor para estas áreas ecosistémicas, pero es lo que tenía la población y es lo que se dedica económicamente. Y cuenca abajo ya también pueden visualizar que había presencia de ganado alpaquero, como también del ovino. En adición, sobre lo que ya había sido la distribución de los macroinvertebrados como indicadores de cómo varía la calidad del agua respecto a esa quebrada. Ahora bien, pasando a lo que es el tercer bloque, dentro de lo que son los proyectos asociados a siembra y cosecha de agua como una alternativa de desarrollo, en esta parte más que nada se va a mostrar ya como una alternativa de, de desarrollo a este tipo de proyectos, donde justamente la población tiene la necesidad de desarrollar su día a día, atender sus necesidades económicas y sobre todo satisfacer necesidades. Y esto muchas veces está asociado a procesos de agricultura familiar o también directamente para tener agua para su autoconsumo. ¿Sí? Entonces, ese es el marco que les doy para este bloque. Y en este caso ya no es dentro de la misma microcuenca que les he mostrado las metodologías, sino se desarrolló hacia otro ámbito, que es otra microcuenca dentro de este mismo sistema hidráulico CACHI, que es la microcuenca de Apacheta, específicamente en el ámbito de la comunidad de Tunsuya, en lo que es el distrito de Santa Fe de Paras. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto para este bloque de contenido es primero aterrizar el concepto de lo que es un proyecto de desarrollo. ¿A qué se refiere un proyecto de desarrollo? Un proyecto de desarrollo es una propuesta de cambio que busca ampliar las oportunidades y las opciones de desarrollo para las personas a partir de lo que son políticas y estrategias de acción. Dentro de ello, lo que se busca es aprovechar los capitales sociales, cultural, el económico, el institucional, tecnológico o natural para mejorar la calidad de vida. A eso se refiere un proyecto de desarrollo. Y lo que hemos hecho dentro del proyecto de investigación es realizar una revisión sistemática y un análisis conceptual de los proyectos de siembra y cosecha de agua, enfocándonos en las regiones peruanas con índices más altos y persistentes de lo que son pobreza durante sobre todo los últimos años. Como les dije, esto fue un análisis que se realizó entre el 2020 y el 2021. ¿Y cuáles fueron esas regiones que se abordó para el caso de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica? Aquí es importante tomar en cuenta que estas regiones, después de Cusco, son las que han acogido la mayor cantidad de proyectos asociados a siembra y cosecha de agua en el Perú. ¿Ok? Entonces, el análisis que se trabajó en esta sección es que se abordó un periodo desde 1990 al 2020, y donde lo que se hizo es una búsqueda simple a través de los diversos repositorios que tienen las entidades que desarrollan ese tipo de proyectos, y de lo cual se encontró que existen 1.640 proyectos relacionados a los términos claves que estábamos utilizando. De todo este proceso de este bloque de contenido, se hizo un proceso de filtrado, entre los cuales se priorizó aquellos asociados a un enfoque SBN de soluciones basadas en naturaleza y de conocimientos tradicionales, y dentro de ellos se hizo un siguiente filtrado
para considerar aquellos que estén dentro de las 3 regiones y que principalmente estén implementando prácticas asociadas a la siembra y cosecha de agua. De ello, nos logramos quedar con 114 proyectos, de los cuales pasamos a hacer una revisión a detalle y de los cuales justamente ahora voy a pasar a mostrarles los resultados de lo que ha sido esta revisión de información. Lo primero es que es importante precisar cuál es el estado de estos proyectos al momento que fueron revisados. Del total de los 114, el 38% ya estaban cerrados, en número sería 43, 40% de ellos se encontraban en ejecución, el 16% estaba inactivo y el 6% de ellos había sido cancelados. Los valores ya los pueden ver exactamente cuántos fueron del total. Y además es importante tomar en cuenta de que 9 de ellos, de los 114, contaban con una evaluación de impacto, es decir, si estarían logrando atender lo que se habían propuesto, mientras que 34 no tenían una evaluación del impacto que se esperaba ahí. Luego, dentro de este análisis de los 114 proyectos, ya viéndolos a detalle, vimos la secuencia del proceso temporal que se habría tenido, ¿ok? Donde el número de proyectos asociados a la siembra y cosecha de agua en cada año lo pueden ver en esta gráfica, y donde mostramos sobre todo la presencia de algún programa o alguna entidad en funciones. La parte de lo que han sido los procesos o actividades de Pronamach están detrás de nuestra línea de referencia. El principal punto, digamos, de inicio es ese. Y sobre ello evidenciamos la puesta en marcha de las actividades de agrorural en esta temática. Luego, hacia lo que fue el 2013, con lo que ha sido la ley de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, y es el 2015 ya las puestas en marcha de lo que es el programa Sierra Azul. Esta secuencia de intervenciones ha logrado que haya un incremento en relación al número de proyectos, viendo que hacia el 2019 ya se sobrepasaban los 40 proyectos asociados a la siembra y cosecha de agua. Y bueno, por efectos obviamente de la pandemia, varios de ellos se vieron reducidos hacia lo que es el 2020. En relación a quienes eran los encargados de ejecutar estos proyectos, pues pueden visualizar que en su gran mayoría 98 de ellos tenían que ver con organizaciones gubernamentales, dentro de los que ya parte de ellos he mencionado en el gráfico anterior. 10 de ellos venían con participación no gubernamental, es decir, muchas ONGs, en los que eran asociadas a un centro de investigación, pues era 1, y lo que es organismos multilaterales, pues eran 5. Entonces, la gran parte se está viendo que es a través de lo que es una organización gubernamental desde el mismo Estado. A nivel de lo que es la distribución de los proyectos en estas 3 regiones, en lo que es Ayacucho, se muestra que 40 proyectos de siembra y cosecha de agua se han ejecutado en esta región, y 16 de ellos incluyen explícitamente la denominación de siembra y cosecha de agua. En el caso de Huancavelica, 45 han sido los ejecutados y 18 directamente se asocian con esta terminología. Mientras que para el caso de Apurímac fueron un total de 27 y 16 se asocian con ello. Es decir, ya hay un reconocimiento de la importancia o la presencia de este enfoque de intervenciones. Luego, en relación a lo que sería el nivel de inversión que acarrea cada uno de estos proyectos, se vio que dentro de esta distribución temporal, el nivel de inversión empezó a incrementarse mucho más dentro de lo que es el periodo del 2015 hacia lo que es el 2018, llegando a alcanzar picos de los 13.540.000 y tantos de inversión, y vean cómo eso de alguna manera también se proyecta con el incremento de proyectos asociados a lo que es siembra y cosecha de agua por año, ¿no? Llegando al pico que vimos en el 2019 de 42 proyectos. Entonces, cada vez más se está viendo lograr tener inversión asociados a estos proyectos. Por si acaso el valor es en dólares, ¿no? Los 13 millones en total. ¿Qué intervenciones se han contemplado en estos proyectos? La principal fue las cochas. 98 de estos proyectos analizados hacían referencia a lo que es la construcción, el tratamiento o acondicionamiento o refacción de cochas, mientras que la segunda posición la tiene la forestación con 46 proyectos. Luego le sigue las zanjas de infiltración con 32 y las praderas con 17. Finalmente, digamos, hacia el otro bloque de la tabla, las que menos atención han tenido
Sobre todo está ya en 7 proyectos nada más los humedales y bofedales. En 6 están las terrazas, con 3 las amunas y otras asociadas quizás más a la protección de manantiales o atención de emergencias fueron 3. Entonces, del total de proyectos que se han visto con intervenciones tangibles de siembra y cosecha de agua fueron 111. Cuando digo tangibles es que hubo algún elemento físico que se está implementando, mientras que las intervenciones con aspectos que se han visto con intervenciones tangibles ejecutadas, es decir, completadas, han sido del total que hemos visto en proyectos, 222, de ese número total que les mostré al inicio de la revisión. ¿Qué es lo que observamos dentro de todo este análisis? Pues que una de las principales dificultades en este estudio fue establecer tipologías o grupos de intervenciones. Esto se debió a que existe una multiplicidad de términos asociados a los proyectos, que finalmente se referían a prácticas idénticas, hablando técnicamente muy similares, o que cumplían con la misma función. Ahora, esa multiplicidad se explica porque muchos de los proyectos adoptan diferentes términos técnicos o localismos en el marco de lo que viene a ser el proceso de elaboración de los documentos asociados a la gestión del proyecto. Por otro lado, también se evidencia que los conocimientos tradicionales pues no están excluyendo las tecnologías modernas o no tradicionales, como es el caso de la infraestructura gris o los materiales industriales, etcétera. Entonces, en este caso no se trata de ver una parte que es buena o una mala, sino más bien de plantear una solución quizás complementaria entre ambas para poder atender la necesidad. Y aquí un dato importante del estudio es que pues no, el objetivo de este trabajo pues no ha abordado de evaluar la efectividad de las diferentes prácticas, sino lo que ha buscado es contextualizar los proyectos que apuestan por esas intervenciones, es decir, que están siendo consideradas y están siendo puestas en marcha. Finalmente, en este punto, si alguno tuviera mayor interés, porque es mucho el contenido que he venido mostrando, existe una publicación sobre ese trabajo al cual pueden acceder a través de ese QR o el link que voy a dejar también en la presentación. El segundo aspecto relevante sobre ese trabajo es que obtuvo lo que es el Premio Nacional de Cultura del Agua del 2021, ya que la publicación de esta revisión sistemática pues recibió un apoyo desde esta convocatoria. Y finalmente, mis comentarios son de que, bueno, hoy en día, pues los procesos de cambio global en el planeta nos plantean diversos desafíos, a los cuales, pues, como sociedad en general, nos toca dar frente y uno de los principales aliados para ello va a ser la evidencia científica. Más aún tomando en cuenta que existe una complejidad tanto de los mismos sistemas que estamos viendo de tratar, como también nuestros niveles de organización como población. Y dentro de ello es importante pues plantearlos el segundo comentario, que vamos a tener diversas fuentes de información, diferentes fuentes de conocimiento, entre una de ellas, y que la cual a la fecha ya va tomando mayor atención, es la que proviene del conocimiento tradicional, ¿no? Y esta la cual nos va a permitir o nos está dando luces a partir de poder formular o desarrollar soluciones innovadoras que nos permitan atender los desafíos que menciono en el primer comentario. Sin nada más que decirles, les agradezco y eso sería todo de mi lado. Les dejo mi dato de contacto por si tuvieran algún interés. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias por su conocimiento y cómo usted nos expresa. Hemos conversado muchísimo sobre su experiencia en los viajes que ha tenido a distintas zonas de nuestra región, Huaraz y entre tantas. Y la reflexión es muy grande de que nosotros como seres humanos no somos ajenos a la realidad que nosotros vemos en en nuestro ecosistema, ¿no? Hemos variado, los nevados se han reducido, la misma flora y fauna ya nos está dejando por un lado en algunas circunstancias. Y bueno, esto es lo que queremos alcanzar que ustedes, el público presente que está en línea por las redes sociales y aquí en nuestro congreso presente, estén siempre a la vanguardia de todo lo que se ofrece de acuerdo a los conocimientos y reflexionemos sobre la necesidad que tenemos. Jimmy, tenemos preguntas para nuestro expositor, por favor.
Sí, doctor, vamos a leer las preguntas del cuestionario. Una de ellas dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la seguridad hídrica en esta región y cómo la infraestructura natural puede abordar estos desafíos? Ok, a ver. Digamos, la pregunta puede ser abordada de diferentes enfoques. Digamos, partiendo primero a nivel de lo que sería el desafío corresponde a los procesos de cambio climático, sumado esto obviamente a lo que es la misma estacionalidad hidrológica que tenemos en nuestro país. Es decir, tenemos una región del sur, por ejemplo, que tiene un muy marcado periodo húmedo y uno seco. Eso de alguna manera va a influenciar sobre la misma seguridad hídrica, en primer nivel. Y eso nos va a plantear desafíos sobre todo a nivel técnico. Es decir, no es que se vaya a poder abordar metodologías que tú puedas implementar quizás en el norte del país, donde tienes condiciones más húmedas, con lo que es el sur, ¿no? Hay cada una de las regiones va a tener particularidades y esos aspectos técnicos son sobre todo que tomar en cuenta primero teniendo conceptos claros, como uno clave aquí es ver la diferencia geográfica que tenemos y cómo eso se vincula con la variación de condiciones meteorológicas. Lo segundo que puedo hacer mención es respecto a un enfoque de gestión, es decir, cómo atiendes esa necesidad que te genera tener seguridad hídrica. Y para esos procesos de atención es donde está el desafío de ver cómo logras implementar estos proyectos. Y para esa implementación de proyectos, pues vas a encontrarte en el camino con diferentes fuentes de financiamiento, parte de lo que puede ser el sector público, parte del sector privado, y todos estos proyectos definitivamente van a requerir de involucrar un enfoque multidisciplinario, porque no es que vayan a ser propios netamente, por ejemplo, de biólogos, netamente de físicos o ingenieros, o solamente de especialistas en la parte social, ¿no? Lo que son antropólogos, sociólogos, no, sino se requiere un enfoque multidisciplinario donde todos ellos van a tener que dialogar, incluso la parte económica, porque es la parte que justamente te va a dar el impulso y te va a permitir desarrollar las acciones. Entonces, con esto lo que les quiero decir en esa parte, toca pues ver de establecer un diálogo permanente en el cual no siempre es sencillo, parte ya lo vieron con un comentario del último bloque, es una cuestión de explicar conceptos técnicos que puedan ser propios de una ciencia natural y vincularlos con la parte de ciencias sociales. Y en ese diálogo es donde está el desafío, lograr establecerlo y sobre todo tener en cuenta que hay un objetivo común, ¿no? Que es impulsar esos proyectos. Eso creo que aborda todo el bloque que me planteaban de pregunta en cuanto a los desafíos y a la vez también de qué solución habría, ¿no? La formulación de proyectos e intervenciones, como han escuchado. Claro que sí, doctor. Y una pregunta más, la última, nos dicen, ¿cuáles son los beneficios ambientales al utilizar infraestructura natural en comparación con soluciones convencionales para la gestión del agua? Ok, normalmente se ve de comentar mucho en el hecho de que si solamente debes ir por prácticas de siembra y cosecha de agua y muchas veces solamente por un quizás conocimiento corto, se cree que solamente van a ser aquellas asociadas a utilizar la vegetación, el suelo y demás, sin sumarle un componente de obra gris. Pues hoy en día pues ya se plantean soluciones conjuntas, ¿no? Ahí pueden ver diversos ejemplos en cuanto a lo que es las intervenciones que estaba haciendo el programa Sierra Azul, desde el Midagri, uno de ellos. Y mi respuesta en relación concreta a lo que planteas es que mucho va a depender del objetivo y la necesidad que se quiera atender. En este caso no estamos buscando decir que una sea más beneficiosa que la otra, sino quizás la necesidad, muchas veces por urgencia, y eso nos suele pasar muy seguido, va a plantear de que tú implementes algún reservorio, teniendo un interés. Mi observación sobre ello sería de que requerimos desarrollar una visión integral del problema. ¿Y a qué me refiero? Si vas a plantear una recolección de agua, requieres también considerar que esa recolección va a influenciar sobre lo que sean los usuarios que estén debajo o los que se estén beneficiando. Entonces ahí es donde tienes que pensar que si vas a solamente recolectar agua, instalando quizás un reservorio como el reservorio típico que conocemos, quizás nosotros, la mayoría de nosotros,
o podrías plantear una solución conjunta donde además de recolectar el agua, podrías estar generando infiltración hacia otros sectores que incrementen la humedad, generen vegetación y le permitan a la población local continuar con su actividad económica como la ganadería o la agricultura en general, ¿no? Entonces, mi planteamiento o sugerencia sería de que cada caso se aborde de manera integral y se plantee la solución que sea más viable, porque hay un limitante siempre es recursos o incluso también capacidades o nivel de atención. Entonces, es encontrar un balance entre todo ello para plantear la mejor solución que se tenga. Muy bien, doctor. También me acaba de mandar una pregunta, la última, en el chat por Zoom. Nos dicen, con los proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿es posible afrontar los efectos del cambio climático en las zonas más vulnerables en Perú? A ver, lo primero es que creo que hay que tener un detalle claro y es la escala. La escala, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un proceso de cambio global, es de todo el planeta. Ahora, dentro de estas prácticas, estamos hablando para atender las prácticas de siembra y cosecha de agua, muchas veces nos van a permitir afrontar los desafíos que se estén dando dentro de ese proceso de cambio global. Entonces, no es que haciendo siembra y cosecha de agua vayas a darle frente al 100% al cambio climático. Implican más acciones, implica mayor participación de otras personas, no solamente de Perú, digamos, sino también de todo el planeta, ¿no? Eso primero para empezar. Y en relación a lo que es la siembra y cosecha de agua, pues nos va a permitir de alguna manera darle frente a una necesidad propia. Como les decía, en este caso, los que se han analizado en gran parte están buscando atender, uno, la cantidad de agua que requiera un sector, una microcuenca, por ejemplo, y en otros casos quizás se siente el beneficio mucho más directo y más rápido a nivel de una agricultura familiar y demás. Quizás muchos pueden creer directamente, ok, vas a implementar todo coches y en mi casa voy a tener más agua. No, hay un balance que se tiene que establecer. No es necesariamente de que porque tú hagas una sola acción vayas a recibir un enorme beneficio, ni tampoco que lo vayas a recibir de inmediato. Todo tiene un proceso. El proceso principal al que estamos sometidos aquí es a todo el ciclo hidrológico, ¿no? Y creo que ya varios de nosotros, particularmente en este año, ya hemos visto cómo ha ido cambiando, sobre todo en Lima, ¿no? Que no es el mismo, no es el año típico, pero esos cambios van a ser algo que se nos viene de manera recurrente y lo que nos toca es más bien ver qué soluciones planteamos a la escala que nos sea posible atenderlo. Eso. Muchas gracias, doctor Martín Leiva, por sus respuestas. El doctor John Coyechagua, si quiere comentar algo más. Creo que es rescatable dos frases que nos expresa ahorita nuestro magnífico expositor. Es que el trabajo siempre es multidisciplinario. Muchas perspectivas nos ayudan a evaluar un determinado problema y no debemos solamente visionarnos a algo pequeño, debemos buscar muchas alternativas para solucionar los problemas. Y también rescato de la exposición de nuestro magíster Martín Leiva, que en realidad no somos ajenos a la realidad que está ocasionando este cambio climático. Ya estamos teniendo algunas evidencias de productos que no se encuentran con mucha facilidad. Seamos responsables al respecto y creo que esta exposición nos ha hecho abrir los ojos para ver qué necesidades tienen las personas que son parte de nosotros, es nuestra vida diaria, así es que no seamos indiferentes al respecto. Muchas gracias, Magíster, espero que podamos reunirnos en otro momento y seguir siendo parte de esta hermosa familia del Instituto AIRO para muchas más explicaciones, exposiciones y mucho aporte científico que podemos realizar. Sí, de igual manera, John, más bien gracias a toda la comisión organizadora del evento, gracias también a los asistentes. De alguna manera, mi voluntad, digamos, muy del ámbito personal de realizar este tipo de exposiciones es poder transmitir el conocimiento que uno logra, ¿no? Porque justamente esa es la idea de poder dejar algo, transmitir algo de todo ese trabajo que uno puede desempeñar, no tiene valor o no quiere importancia si es que no se transmite. Y sobre todo para que pueda permitirnos darle frente a lo que se nos pueda venir. Y en esa parte una herramienta de defensa muy grande es la ciencia, ¿no? Entonces sobre ese ámbito vamos a estar seguramente en contacto. Es el objetivo de Gracias. toda la familia AIRO y sobre todo de este digno evento científico y de todos los presentes que estamos aquí. Muchas gracias de todas maneras, siempre, Martín.
De nada, gracias a todos. Cuídense mucho.